En esta clase vamos a comenzar a ver los apologistas y sus respuestas a las herejías. Así que parte de estas respuestas tienen que ver con cómo los apologistas y la iglesia ya organizada iba estructurando la fe de alguna manera, que no se filtre, no entren eh, a la iglesia diferentes tendencias, diferentes eh, disidencias, ¿no? Mantener lo que es la unidad de la iglesia. Y siempre estuvo esta tensión entre lo que es unidad y, y verdad, ¿no? Esta tensión entre unidad y verdad siempre fue una, un binomio, si se quiere, que lo trataron de mantener juntos en cuanto a desarrollar diferentes estructuras, en cuanto a dogmas, en cuanto a credos, estructura bíblica en el Nuevo Testamento, etcétera, estructura eclesiástica. Se buscó una estructura que sostenga la verdad y en eso basaban la unidad de la iglesia. Entonces nunca fue una unidad eh, abierta a lo que venga, ¿sí? Sino que la unidad dependía de la verdad. El punto es que con la verdad es algo que puede incluso entenderse de manera subjetiva, ¿no? Porque, ¿qué quiso decir, por ejemplo, Jesús con Pilato? O Pilato cuando le pregunta qué es la verdad, ¿no? Cuando Jesús le estaba hablando de la verdad y Pilato le pregunta qué es la verdad y no encuentra, Jesús no responde a esto, justamente en la acusación, en la condena de Jesús por Poncio Pilato, y bueno, uno puede interpretar de allí es que la verdad no depende siempre de, era la oportunidad para Jesús de darle un set de doctrinas, sin embargo Jesús mantiene silencio porque la verdad depende más de la persona de Cristo, ¿no? Y esto es un ámbito donde ya la verdad tiene que ver más con vida. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que es verdad va ligado a vida y lo que es verdad va ligado a un caminar en un camino, ¿no? Entonces, estructurar todo esto no ha sido tarea fácil para la iglesia, pero bueno, digamos que se las arregló bien para hacerlo y siempre tengamos en mente que el Espíritu Santo ha estado a lo largo de los siglos. Y una de las respuestas que da la iglesia es la formación del canon. Ante la variedad de diferentes escritos apócrifos, como se los llama, ¿sí? O pseudoepígrafes, aquellos que decían que lo firmaba el apóstol Tomás y no había habido ningún Tomás, sino que algún fulano se tomó la libertad de firmarlo con el nombre del apóstol Tomás. Bueno, esto ha sido una práctica muy normal en los primeros siglos, al punto de que no se sabía bien qué escritos sí, qué escritos no, ¿no? Entonces habían Apocalipsis de Pedro, no sé qué escritura hecha por María, la mamá de Jesús, y han aparecido toda clase de escritos, muchos de estos con la idea gnóstica, ¿no? Esta idea de un conocimiento especial, ¿no? Entonces, la iglesia tuvo que reaccionar, imagínense que era cantidad de libros y tuvo que estandarizar qué es lo que vamos a usar. Hagamos lo que hicieron en el Antiguo Testamento, que estandarizaron esta cantidad de libros, ¿no? 39, o bueno, si uno cuenta los intertestamentarios, son un poco más. Entonces veamos cómo hacemos con el Nuevo Testamento y hubo un proceso, ¿sí? Un proceso. No fue algo de un día, fue que la iglesia estuvo viendo en la realidad de que había escritos por todos lados y había personas que andaban declarando que esos escritos lo habían escrito los apóstoles, y comenzó a desarrollarse un proceso gradual, ¿sí? Durante los primeros siglos. Hicieron que este proceso hizo que la iglesia se proponga definir un grupo de escritos que reunieran ciertas características. La autoridad apostólica era una de ellas, este era uno de los filtros, ¿no? Tal escrito tiene que haber seguridad de que sea un escrito de pluma o dictado por los apóstoles. Por lo tanto, lo que es la continuidad, el continuum,
¿sí? De un libro, tenía que haber cierta autoría, cierta certeza, ¿no? En este sentido, valga la redundancia, de que la iglesia tome, acepte tal libro como escrito por los apóstoles, ¿no? Tendrá un testimonio, ¿no? De que ese libro tiene tradicionalmente, acá de vuelta la tradición entra como un factor importante, tradicionalmente ese escrito es reconocido por ser un escrito de Pablo o de Pedro o de Juan, Santiago, etcétera. En la iglesia la iglesia organizada de esta época recibe estos libros, no es que los forma el canon o crea el canon, sino que recibe. De hecho, hay un acto público donde ellos declaran recipimus en latín. Nosotros recibimos estos escritos como inspirados por Dios, con autoridad apostólica. La segunda elemento es la inspiración divina, no se tienen que contradecir, tiene que haber una inspiración divina. La iglesia de vuelta y la tradición tienen que constatar que tales escritos, por ejemplo, en la clase anterior leíamos el Pastor de Hermas o la Didaché también, ¿no? Tienen inspiración divina. Muchos de los escritos patrísticos tienen inspiración divina, pero no han sido de pluma apostólica. Entonces, por más que tenga inspiración divina, si no cumple el requisito de autoridad apostólica, entonces no se incluyó en el canon. Tenían que cumplir estos tres requisitos. El tercero es aceptación de las iglesias. Entonces, cuando estos tres requisitos se llenaba el checkmark, ¿no? Se podía hacer un checkmark a estos tres, entonces el libro se sometía a este recibimiento del canon bíblico. Allí se constituye un proceso ya de integrar, de definir, que toma siglos, ¿no? Porque esto comienza en el siglo II, ya con, ¿se acuerdan las herejías de Marción, ¿no? Que había creado su propio canon. Marción sí, se despertó un día y dijo, voy a crear mi propio canon neotestamentario. Esto alertó a la iglesia y dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer esto seriamente. Así que a partir del siglo II se empieza este proceso que toma un poco más de 2 siglos hasta que el canon se termina en el año 394 en el sínodo de Hipona y específicamente en el concilio de Cartago en el año 397. En estos años se concreta el canon como lo conocemos con los 27 libros del Nuevo Testamento. Claro que habían libros que no estaban seguros. Por ejemplo, en el siglo II se incluyen los evangelios, los hechos, las epístolas paulinas, tienen aceptación general de la iglesia. Todavía había dudas con algunos otros escritos que después los vamos a encontrar en nuestra Biblia. Así el Apocalipsis, Hebreos, Santiago y cartas como estas tomaron un poquito más de tiempo. Así que el canon responde a las herejías en función de la cantidad de escritos apócrifos, pseudoepígrafes que habían salido por doquier en este tiempo. ¿Sí? La iglesia o los creyentes en sí no sabían y ahora la iglesia se planta y dice, señores, estos son los libros que como institución eclesiástica consideramos que heredamos directamente de los apóstoles, son inspirados por Dios y hoy la iglesia los acepta. Así que este fue, y eso claro, delimitó, ¿sí? Cualquier otra cantidad de libros e ideas que andaban dando vueltas por allí. Así que esta fue una de las respuestas a las herejías. El otro segunda respuesta y muy útil fue el credo. Si para la anterior se basaron en que hubo un canon antiguo veterotestamentario, ahora van a decir el credo. También tenemos que tener un set de doctrinas, ¿no? Cruciales, centrales a la fe cristiana. No tenemos nada muy establecido. En la Biblia hay algunos modelos, estilo credo, en Romanos, por ejemplo, capítulo 1, donde se habla de que Jesucristo fue nacido, sí, del linaje de David, sí, eh, en partes el apóstol Pablo dice conforme a las escrituras, ¿no? Entonces hay una suerte de credo, ¿no?
Timoteo también tiene un estilo tipo credo, ¿sí? Em, entonces, hay algunos credos originales, había eh, credos, o uno puede interpretar algunas secciones de la Biblia como credos, ¿sí? Lo que creía la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia de los apóstoles. Ahora, después se forma un credo temprano que se conoce como el credo de los apóstoles o símbolo de la fe, muy básico y que encierra estas ideas de los credos bíblicos, puntualmente el de Timoteo, el de Romanos y algunas otras formalidades que están allí en la Biblia. Y este es el credo que se utiliza, conocido como el símbolo de la fe. Y que muchos de tradición católica lo tienen que conocer y algunos protestantes que han sido católicos antes lo habrán estudiado en los catecismos, en la comunión y demás. Y este es el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Ahora, yo sugiero que este es un credo que todo creyente, ¿sí? Más allá de la bandera religiosa, tiene que, tiene que sostener, tiene que saberlo, en el mejor de los casos, de memoria, ¿sí? Porque esto encierra la fe, o por lo menos esas doctrinas centrales, sí, de la fe, lo que es el corazón, lo prioritario en cuanto a nuestra fe. Lo demás pueden ser lo que se conoce como adiáforas, ¿no? En géneros literarios, adiáfora viene siendo algo secundario, algo periférico, ¿no? En este caso, este es el corazón de la fe cristiana, ¿no? Después este credo va a ampliarse en Nicea y se va a defender mucho más la divinidad de Jesucristo, ¿no? Que estaba puesta en cuestión. Pero lo demás que dice acá lo compartimos todos los creyentes protestantes y católicos. Entonces, muchos protestantes se quejan de que dice Santa Iglesia Católica, pero hasta ahí creo que vamos todo bien. Después la idea de la Iglesia Católica Romana es más la enfocada justamente en el papado. Pero en este credo, previo a lo que es el desarrollo medieval del papado, este es un credo de los primeros siglos, ¿sí? Previo a lo que se conoce como el papado y la Iglesia Católica Romana en sí. Es un credo más universal en ese sentido católico. Así que en este sentido estamos muy de acuerdo la mayoría. Y el credo funciona para delimitar, ¿sí? Los puntos principales de la fe que iba a sostener la iglesia, ¿sí? No se podía creer cualquier cosa, ¿sí? No se podía negar la divinidad de Cristo, no se podía negar la divinidad del Espíritu, ya una fórmula trinitaria aparece en este credo, ¿sí? Hay que sostener esto basado en la palabra de Dios o los escritos que íbamos teniendo en la historia, ¿no? Hay que sostener esto basado en la tradición, la prédica de los apóstoles. Hay que creer en la crucifixión de Cristo, en la resurrección de Cristo, hay que creer en el regreso de Cristo, en el Espíritu Santo también, en la iglesia también, en la comunión de los santos, perdón de pecados, resurrección de los muertos y vida eterna. Así que este es un credo bastante saludable, ¿sí? Para la iglesia cristiana, ¿sí? En general. Y responde a las herejías porque, como repito, no todos podían este, aparecer un día y negar, por ejemplo, la humanidad de Cristo, la resurrección de los muertos, como hacían los gnósticos. Otro de los problemas que comienza a ver en el cristianismo por el cual surgen herejías es que se levantan obispos por doquier y como vimos en el caso de Marción, Marción tenía sus propios, su iglesia bien organizada con obispos y demás,
Y el gnosticismo traía esta idea de revelación especial o conocimiento especial que cuestionaba todo tipo de voz dentro de un cristianismo semiestructurado como pasó en esta época, ¿no? Como les mencioné, estaba el obispo de Roma, obispo de Antioquía, Alejandría, Jerusalén inicialmente, y eran los que tenían la voz en la cristiandad. Cuando el cristianismo va perdiendo fuerza en el norte de África, en Alejandría, en Antioquía y también en Jerusalén, por cuestión histórica, la iglesia que va a levantarse como un estandarte, repito, es cuestión histórica esto, ¿sí? No es que lo buscó intencionalmente, es la iglesia de Roma. ¿Sí? El hecho de que desaparezcan en el futuro las sedes o pierdan fuerza, las sedes del norte de África, pierda fuerza Jerusalén, hace que por consecuencia gane fuerza Roma. Y Roma tenga que ser una de las que más esté batallando las herejías y aquellos que se levantaban en diferentes partes del imperio romano a decir, por ponerlos en términos actuales, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, siento que sí, tenemos que formar este canon bíblico, tenemos que hacer, levantar tal iglesia, cambiar lo siguiente. Entonces, cuando hay muchas voces en una organización, hay confusión. Usted ponga esto o redúzcalo a la iglesia local a la cual asiste, ¿no? Si es una iglesia, digamos, de 50 a 100 miembros, eh, hay una persona o un grupo de personas que son los que dirigen los destinos de esa iglesia. ¿Sí? Hay alguien que representa la voz de la iglesia, generalmente es el pastor, ¿sí? Y hay otros que transmiten la voz del pastor al resto de los feligreses. Generalmente son los diáconos, los líderes o como sea que usted le llame, ¿sí? Liderazgo de la iglesia. Son los que fielmente escuchan al pastor y transmiten cuál es la línea a seguir en la iglesia. ¿Qué sucede cuando se levantan 3 o 4 hermanitos o hermanitas a decir, uy, siento que tenemos que hoy comprar tal templo, o siento que hoy tenemos que hacer tal evento evangelístico, o siento que la iglesia debe dedicarse menos o reducir el tiempo de alabanza y debe predicar 2 horas? Y si no predica el pastor, voy a salir predicando yo. Entonces, estos grupitos que van apareciendo, quizás son personas que tienen cierta influencia en la iglesia y que se arman su subgrupo, ajeno a lo que es la visión de la iglesia. ¿Qué va a hacer el liderazgo que está con el pastor directo? Bueno, lo que generalmente pasa es que los líderes le van a agarrar a esta persona, le van a decir, hermano o hermana, eh, aquí en esta iglesia nosotros seguimos la voz y la visión del pastor fulanito, ¿no? Es él quien dirige, quien dice hacia dónde vamos. Con todo cariño, no usted, ¿sí? Así que usted ajústese a la visión o búsquese dónde propagar la visión por otro lado, ¿no? Pero lo que vamos a seguir acá es la línea del pastor. ¿Qué hacemos? Alineamos a los disidentes con una sola voz. No puede haber 2, 3, 4 voces, ni incluso en una pequeña iglesia, no pueden haber 2 o 3 que propongan em, eh, directamente opciones o formas o variantes de hacer las cosas. Tienen que alinearse con un tipo de... Por más que el pastor sea muy flexible, que consulte sus decisiones, etcétera, va a llegar un punto donde ese pastor va a determinar se va a hacer esto, ¿no? O esa pastora. Entonces, en este caso, se alinea a los disidentes con una voz. Y la sucesión apostólica, que a católicos le asienta muy bien este punto, pero a protestantes le causa un poco de comezón, y esto viene porque no queremos saber nada con esto de que haya una sucesión apostólica, para negar autoría de Papa en particular, ¿no? Y yo soy protestante, obviamente, ¿no? Eh, es un tema que históricamente hablando, y muchos cursos no lo dan este tema, protestantes, porque tienden a presentar la historia desde una óptica que favorezca al protestantismo. Pero por rigor histórico hay que decir que una de las respuestas a las herejías
fue la sucesión apostólica en temprano cristianismo, ¿sí? Entonces, no era tanto, ¿sí? El levantar una persona, sino por amor a la unidad de la iglesia. El debate contra los herejes se centraba en cuestión de la autoridad de la iglesia. Esto no se debía sencillamente a que fuera necesario que alguien decidiera quién tenía la razón, sino que se debía más bien al carácter mismo de lo que se debatía. Los herejes decían que las verdades, las verdaderas enseñanzas de Jesús habían sido pasadas a través de algún apóstol. Así que no solo es por lo que yo les acabo de decir, ¿no? El hecho de que hay que definir una voz, eso era uno de los elementos, pero también el hecho de que los grupos gnósticos particularmente, sí, andaban diciendo que ellos tenían también escritos mandados por los apóstoles. Entonces había que determinar, sí, que hubo una sucesión, también en la parte de los escritos, ¿no? Apostólicos, y que los apóstoles originales eran los verdaderos depositarios de las enseñanzas. Si Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarle a sus discípulos, lo más lógico sería suponer que se las confiaría tal enseñanza a los mismos apóstoles a quienes les confió la dirección de la iglesia. Si tales apóstoles a su vez habían recibido algún secreto, sería de esperarse que se lo transmitiría no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de las iglesias que iban fundando. Por lo tanto, si hubiese tal enseñanza secreta, recuerden, gnosticismo, si esa enseñanza no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y sus sucesores. De allí nace la sucesión apostólica. De estos sucesores se va a apuntar a uno en particular, y ahí sí, para alinear la voz y los escritos, especialmente la voz, a un obispo en particular, ¿sí? Y acá ustedes tienen un desarrollo de lo que es la sucesión apostólica o el primado del obispo de Roma, ¿sí? Y esta idea de piedra, ¿no? Yo acá argumento obviamente que quizás no es el texto más correcto, el de Mateo 16, para usar para sostener la autoridad del obispo de Roma, ¿no? Quizás el texto más usado por un católico bien informado es el de Juan 21, ¿no? Cuando Jesús habla con Pedro, después de haberlo negado, lo restaura y a pesar de todo manda fortalecer a sus hermanos y apacentar las ovejas. Ese llamado que Jesús le hace a Pedro directamente es uno de los textos, de alguna forma, que sostiene que Pedro es una de las cabezas o los líderes más importantes del cristianismo. Aún Pablo va a consultar a Pedro, Juan y Jacobo. Había una junta y había un consenso, era un modelo de consenso. Pero nadie debate de que Pedro era una de las cabezas visibles, si no la más importante en los textos bíblicos de la cristiandad judía, hebrea, pero también de la gentil, porque él comienza este movimiento con los gentiles cuando él acepta, ¿sí?, el llamado a evangelizar a Cornelio y a otros, sí, gentiles. Yo creo, y esto ya es una suposición mía, obviamente, que Pedro lucha con este llamado a los gentiles porque lo vemos en la carta a los Gálatas, y quien toma la posta, el instrumento escogido por Dios, es el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es quien reinterpreta el cristianismo, algo que Pedro no lo hubiese podido hacer, por lo menos a priori, ¿no? O por lo menos lo que leemos en los textos bíblicos, porque él todavía su judaísmo le inclinaba a simpatizar con la religión o el cristianismo dentro de los ámbitos o las leyes judías, ¿no? Entonces, Pablo es quien toma esta posta de predicar el Evangelio de los Gentiles. Así que de alguna manera no es Pedro, es Pablo quien trae el Evangelio de los Gentiles y la piedra termina siendo Cristo. De hecho, Pedro mismo es quien reconoce que la piedra es Cristo en los textos que allí encuentra. Entonces, si bien bíblicamente hablando es medio difícil argumentar que hubo una sola cabeza en la cristiandad, eh, como Pedro, es mucho más bíblico hablar de varias cabezas en armonía, ¿sí? Pablo, Pedro, Juan, Jacobo,
¿sí? Y otros en armonía y en consenso, operando en consenso, que la idea de que haya uno solo. Los elementos históricos, o los eventos históricos, mejor dicho, van a hacer que el Papa vaya a terminar siendo la voz cantante y sonante en la cristiandad. Repito, por consecuencia de eventos históricos. Eso se va a atar a algunos textos bíblicos, ¿sí? Las llaves entregadas a Pedro, ¿sí? Y él apacienta mis ovejas, y va a terminar el Papa tomando una posición de primado sobre otros, ¿sí? Bíblicamente hablando es un poco difícil, ¿sí? Sostenerlo. Hay alguna suerte de sucesión de pastores, o por lo menos de reconocimiento, Pablo Timoteo, Pablo Clemente, si uno pudiera preguntarse si no hay algún tipo de eh, herencia o entrega de posta, ¿no? Evangélica, y bueno, pues ahí uno se lo entretiene, ¿no? Con este tema. Ahora, en la época histórica, la sucesión apostólica va a ser una respuesta contra las herejías, porque de esa manera le tapaban la boca a los disidentes, ¿no? Se dice, bueno, hay que sostener que hay una voz sobre el cristianismo, vamos a seguir esto. Y esto viene tan temprano como Irineo, que lo vimos sí, en la patrística, y este Irineo está escribiendo en el año 189, así que el invento no es invento de los católicos, la sucesión apostólica. eh, Uno pudiera decir, pues Irineo ya argumentó de esto en el año 189 después de Cristo. Y él usa este texto en el libro 3.1, y justamente en contra de los herejes. Él dice, porque el usar las escrituras para argumentar les convierte en un fiscal de las escrituras mismas, acusándolos o no de decir las cosas correctamente, o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. Lo que está diciendo Irineo en pocas palabras, cada uno agarra la Biblia y dice lo que quiere. Hay un problema que tenemos hoy en el cristianismo también, ¿sí? Entonces, Irineo está diciendo acá, no puedes agarrar las escrituras y decir lo que se te da la gana, ¿sí? Eh, Narrar las cosas de diversos modos. No se pueden en ellas descubrir las verdades si no se conoce la tradición, repito, la tradición que hace ruido a muchos de los protestantes, me incluyo, va a ser un elemento importante en la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, hay una herencia que se teje a través de esta tradición, de esta sucesión. Cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, se pone en contra de la tradición diciendo que tienen no solo presbíteros, sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera. Claro, imagínate que en aquella iglesia se levantaba la gente y decía, no, yo tengo revelación en la iglesia, vamos a poner un nuevo pastor, vamos a armar una nueva iglesia, y estos saben más que los de la iglesia misma. Entonces acá Irineo está diciendo, no, señores, hay que seguir una línea, ¿sí? Entonces, Irineo sostiene en el punto 3, para todos aquellos que quieran la verdad, la tradición de los apóstoles ha sido manifestada al universo mundo en toda la iglesia, y podemos enumerar a aquellos que la iglesia han sido constituidos obispos y sucesores de los apóstoles, hasta nosotros, los cuales ni enseñaron ni conocieron las cosas que aquellos deliran. Y esta es la sucesión apostólica como la entiende Irineo, año 189, repito, esto no lo inventan los papas modernos o de la Edad Media, esto ya estaba en la historia. Y dice esta la sucesión, pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias, o sea, Irineo reconoce que hay diferentes iglesias, hay diferentes papas, de hecho. A Atanasio, uno de los que va a ser protagonistas en el Concilio de Nicea, defendiendo la divinidad de Cristo, se le decía Papa Atanasio. Así que Irineo reconoce que hay diferentes autoridades. Y él dice, no podemos enumerarlos a todos los sucesores de los apóstoles, indicaremos sobre todo las de las más antiguas, y de todas conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por Pablo y Pedro. Pedro y Pablo, sí, acá lo dice así, los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo. La que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundiremos a todos aquellos que de un modo u otro, o por agradarse a sí mismo, o por vanagloria, o por ceguera, o por una falsa opinión, acumulen falsos conocimientos. Es necesario que cualquier iglesia, esté en armonía con esta iglesia.
Así que de acá nace esta idea de que Roma pasa a ser una iglesia importante. Estamos hablando del siglo II con Irineo de Lyon, ¿sí? Entonces, cuya fundación es la más garantizada, dice Irineo, ¿sí? Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, está diciendo Irineo, porque en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Luego de haber fundado y edificado la iglesia, los beatos apóstoles entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este Lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo, segunda de Timoteo 4:21. Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles aparece Clemente, que heredó el episcopado, Clemente de Roma. Y bueno, Irineo va de ahí contando, de ahí en adelante. De vuelta, la sucesión apostólica va a ser una gran respuesta contra las herejías. Había que alinear las voces, había que alinear los escritos. ¿Sí? De esa manera, las voces disidentes se va limitando bastante. Así que esta es la lógica detrás de la asociación apostólica. Y esto dicho, guste o no le guste a quien sea que esté escuchando esta clase, esto es históricamente correcto, ¿no? Esto es lo que pasa. Repito, yo soy de tradición protestante pentecostal, pero esto es lo que la historia declara. O sea que hay una sucesión apostólica primitiva, primitiva, ¿sí? Que lo inventa o lo sostienen padres de la iglesia como Irineo, que oponerse a Irineo sería pues bastante. Uno puede decir, bueno, a mí lo único que me dicta la verdad es la Biblia. Si Irineo o cualquiera lo dijo, se pudo haber confundido, es cierto, se pudo haber confundido, pero esto es una de las tradiciones junto con el credo y con el canon que se conservaron de manera bastante pura, por lo menos en sus inicios. Y esto hay que decirlo también. El problema no está en alinear la iglesia con una voz, el problema está en que después la voz esa o la autoridad toma una posición que no tiene que tomar y se corrompa. El problema no está en alinear la iglesia con una voz que sea la protectora de la cristiandad. El problema está en la corrupción. La iglesia después se va a corromper. Obviamente tuvo ambición de poder y tuvo todo esto. Ahora, dicho esto de la iglesia de Roma, hay que decirlo también de todas las iglesias que hay hoy en día. Cuando la iglesia crece, cuando los apóstoles modernos tienen poder y tienen el báculo del poder en la mano, pues también se corrompen, ¿no? Entonces, si vamos a tirar piedra para este lado, sí, hay que fijarse un poquito hacia adentro del protestantismo también. Bien, dicho todo eso, estos son apologistas que vamos a considerar en esta clase. Hay más. Justino Mártir, Irineo, acabamos de hablar de él, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría. Justino Mártir, años 100 a 165, es un apologista muy importante y él relaciona la teología ontológica del platonismo, o sea, Dios existe, con la teología histórica de la tradición judaica. El Dios que los filósofos concebían como ser supremo y absoluto y trascendente, con el Dios de la tradición semítica. ¿Sí? Entonces él conecta el logos, ¿sí? Con Cristo directamente, ¿sí? Y utiliza Justino la filosofía, ¿sí? Como una de las eh, bases, plataformas, ¿sí? Para hacer teología. Este es Justino, pueden leer más de él, este es su diálogo con Trifón. Ven que a él lo reconocen a Justino como un filósofo y Justino tiene toda esta dialéctica filosófica para hablar, ¿no? Y hay que decir que la teología se va a desarrollar en torno a esto. Así que argumenta de manera filosófica la fe cristiana, ¿sí? Así que ustedes pueden leer de esto. Ya de Irineo de León hemos considerado un poco. Él ataca el gnosticismo como poca gente y su escrito es contra las herejías. ¿Sí? Es un libro escrito por 5 tomos. Cada libro se enfoca en un tema del argumento. El libro 1 habla de las herejías gnósticas de Valentín. ¿Sí? El gnóstico, el libro 2 provee pruebas racionales que comprueban que el valentinismo no tiene méritos en términos de doctrina. El libro 3 bueno, y hace toda una apología en contra de este movimiento gnóstico y la sucesión apostólica que hace un ratito se las mencioné. Así que acá hay también
de la idea de la preexistencia del verbo, la encarnación, así que fíjense cómo utiliza elementos teológicos que después se va a hablar y se va a utilizar el Irineo no solo para la idea de la sucesión apostólica, sino para la divinidad de Cristo. Cristo es preexistente, ¿sí? Cristo es uno con el Padre, ¿no? Entonces esto lo va argumentando Irineo también. Otro de los personajes importantes, Clemente de Alejandría, ¿sí? Años 150 al 216. Las obras más importantes son el Protréptico, el Pedagogo y los Estromatas. Ahora, estos son como manuales que hace Clemente, es una trilogía, ¿sí? Para la vida espiritual, el crecimiento espiritual. Es como los manuales que a veces creamos en las iglesias. Yo tengo un par de manuales que escribí para la iglesia. Entonces, no quise llamarlo pedagogo o protréptico, obviamente, pero en esa cultura contrafondo griego, pues estos eran los nombres que se le daba, exhortación a los griegos, el primero, protrepticus, pedagogus, el maestro, stromata, los puntos misceláneos de la fe. No es una composición sistemática, sino que aborda temas como de la vida práctica, ¿no? Así que acá tenemos el miedo de los cristianos a la filosofía. Había muchos cristianos que decían, no, pues no, es peligroso, ¿no? Esto es como cualquier miedo que cualquier cristiano hoy pueda tener a, uy, voy a estudiar en el seminario, voy a estudiar otras religiones, voy a usar el Corán para argumentar en favor de Cristo, llamado Isa en alguna de las, o voy a leer escritos hinduistas. No, 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 no. No sea que mi fe se pervierta, ¿no? Bueno, claro, hay que leer primero la Biblia antes de ponerse a leer el Corán, o voy a leer el libro del Mormón para hablar con ellos desde su plataforma. Bueno, esto es lo que decía de alguna manera Clemente desde la filosofía. La filosofía es un elemento, es un estilo de religión racional que está buscando un ser superior, entonces se puede usar de esa manera, ¿no? Por eso él dice que la filosofía es preparación para el evangelio. Entonces, no todos miraban o demonizaban la filosofía, ¿sí? Eh, Clemente, Irineo, Justino en particular, Justino y Clemente van a usar, Clemente de Alejandría, no de Roma, ¿sí? Van a usar la filosofía como una plataforma. Tertuliano, por el otro lado, se opone a la filosofía, ¿sí? Era una persona bastante radical, muy de estos que cuando predicaban liquidaba al oponente, ¿no? Se convierte a los 40 años, es impactado por los mártires, sí, así que los mártires dan a luz a este gran pensador, escribe en defensa de la fe contra los paganos, habla contra los herejes, crea una ortodoxia, es uno de los que de los apologistas trinitarios defiende la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Fue irónico, una lógica inflexible, es de estos apologistas que a veces a algunos les gusta, a mí no particularmente, pero a algunos les gusta, son estos que dicen esto es así y esto es así, radical como él solo, ¿sí? Y de lo radical que fue, se fue detrás de el montanismo, porque él estaba convencido que la espiritualidad de los montanistas era mucho mayor a la de los romanos, y romanos me refiero al imperio, a la espiritualidad que él encontraba en el imperio de esa época, ¿sí? Es el campeón de la ortodoxia y tormento de los herejes, así se lo conoce. Escribe en contra de Marción. ¿Sí? Él decía que Marción no escribía con su pluma, sino con la corta pluma. Por eso él argumenta que no tenía que sacar libros de la Biblia, ¿no? Marción se había caracterizado por dejar pocos libros, ¿no? Y escribe una obra llamada La Apología en contra del ateísmo. ¿Sí? Un gran, gran personaje, muy fuerte, ¿sí? Muy incisivo, ¿sí? Y bueno, acá ustedes pueden leer un poquito más de él, ¿sí? Que no voy a ahondar en esto, pero Tertuliano fue uno de los defensores de la fe más acérrimos, más fuertes, y de la Trinidad en particular. Orígenes, el otro que vamos a considerar, también de padres cristianos, discípulo de Clemente, marcado por el martirio, habíamos estudiado esto en la clase de los mártires, ¿sí? El padre sí había sido muerto por una de las persecuciones y él quedó con eso en su mente, ¿sí? Se dedica a un riguroso ascetismo, ¿sí? Es decir, renuncia al matrimonio, ¿sí? Se dedica al celibato, ¿no? Al ayuno, a la oración, lecho duro, poco sueño escaso, ¿no? Así que si alguno de ustedes duerme poco,
bien se puede alinear con el ascetismo de Orígenes, ¿sí? Entre las obras que hace, o definitivamente está comiendo mal, ¿no? Pero eso es un tema para otra clase. Escribe la Exapla, que es una comparación de la Biblia en hebreo y el griego, o sea, fue un gran escritor, un gran conocedor de los lenguajes bíblicos, ¿sí? Escribe también la teología sistemática. Uno de los primeros teólogos sistemáticos fue Orígenes de Alejandría, ¿sí? Y la teología se llama de Principis, ¿sí? Los primeros principios, y la gran obra conocida contra Celso, que fue una refutación punto por punto de un tratado anticristiano llamado La verdadera doctrina, escrita por Celso, en la cual decía que Jesús era hijo ilegítimo de María, con un soldado romano, que si era Dios, ¿por qué permitió que lo crucificaran? ¿Por qué no desapareció cuando lo iban a crucificar? Y cuestiones similares. Era un ateo de la época. Celso, leímos una cita de Celso, que se burlaba de dónde Dios había escogido que nazca el cristianismo, ¿no? Así que de esto se opone, y acá tienen un extracto que lo pueden leer y los invito a que vean el PowerPoint para hacer esta dinámica de ver cómo Celso se burlaba de los cristianos, pero que los cristianos tenían esta fe fundamentada en Dios, ¿sí? Así que con esto los dejo en esta clase y vamos a estar entrando en poco, en breve, vamos a ver unos puntos más y luego vamos a entrar a la iglesia imperial, ¿sí? Que es uno de los puntos que nos atañe en esta clase. Así que eh, de aquí cerramos el video. Los saludo, está saliendo un poquito de la pantalla chiquita y nos vemos en la próxima clase.